Egunon. Vamos a tratar un tema interesante en un libro de estos inesperados que llegan a ti de una forma sorprendente, pero con acogimiento a todo lo que llega y con vocación de leerlo. Estamos con el libro La última cripta de Fernando Gamboa, con el andén como propuesta. Nacido en 1970, es un marinista, piloto, viajero impenitente, finalista de Premio Grandes Viajeros de Ediciones B, con su libro Corazón Maya, y esta sería su primera novela. Sin residencia fija, vive a caballo entre Latinoamérica, España, y bueno, considera que la vida es un regalo irrepetible. Digamos que habla de un enigmático mapa, un tesoro que descubrir, una revelación inesperada, una novela trepidante. Esto de los misterios, esto de los elementos, mapas, es cierto que ha sido tratado en múltiples ocasiones, como por ejemplo el viaje para la Isla del Tesoro, y bueno, pues en múltiples aproximaciones en la literatura, y evidentemente hay quien dirá un poco como en la película Singing in the Rain, es decir, Cantando bajo la lluvia, como el personaje de Debbie Reynolds dice, vista una película, vistas todas, del personaje de Jim Kelly. Bueno, pues a veces las cosas son distintas porque la forma en la que se cuenta la historia también adopta un elemento importante a la hora de transmitir qué es lo que se quiere contar, y por lo tanto un mismo hecho narrado por 12 escritores puede adoptar circunstancias bien distintas a la hora de el enfoque, el papel de los personajes. Por eso películas como Yojimbo, del maestro Akira Kurosawa, pueden tener su interés a la hora de establecer el punto de vista de diversos personajes sobre un mismo hecho. Pero bueno, esta técnica y estas historias, por tanto, pueden ser seductoras, sobre todo si la propuesta de historia es apasionante. Y en la última cripta, una cosa, esto de Latinoamérica y las criptas, que es un elemento interesante porque desde grandes historias como Monteverde, a pesar de que no sea una cripta, es stricto sensu, pero también está la Cueva de los Tallos, como elementos de mitología que incorporan también a los astronautas, a Armstrong, y una serie de pericuetos dentro del ámbito de la América prehispana, que añade vínculos y añade misterios arcanos y cosas que ha llevado a muchos investigadores del misterio, como Jiménez del Oso, hasta Iker Jiménez o Juanjo Benítez, a tratar de investigar estas circunstancias de los hermanos americanos, de los españoles de ultramar. Pues aquí, en este título, Ulises Vidal, un atípico instructor de buceo, encuentra en un arrecife hondureño una campana de bronce del siglo XV, no, XIV. Incluso si decimos el siglo XV es mucho antes que lo de esa cosa que hizo Colón en 1492, porque el siglo XV formalmente terminaría en el año 1500, es cierto, pero la mayor parte del siglo XV es antes de 1492, y por lo tanto el siglo XIV es el 1300 y pico. Siguiendo esa pista, bueno, antes vamos a ir a lo del 1300 y pico. Evidentemente, ahí estaremos hablando del siglo después de la finalización formal de las cruzadas. ¿Por qué es interesante? Porque hasta hacía no mucho la ruta de la seda era un elemento que venía desde tiempos de los romanos, a pesar de que formalmente no se habían conocido entre sí. Es un poco como la batalla de Midway, que los portaaviones no luchan conociéndose entre sí, sino a través de la bruma y a través de la curvatura de la Tierra.
los aviones de uno van a la flota del otro y así viceversa. Pues un poco así era la relación entre China y Imperio Romano, con elementos intermedios como los partos, a la hora de establecer esa forma de tránsito para traer los productos de uno al otro, y eso se acabó llamando la ruta de la seda, y por ser marcanda y todo esto. Bueno, pues en un determinado momento esa forma de aproximación, hubo el tema de las cruzadas, el imperio mongol se acercó por Oriente, eh, pero luego, evidentemente, con la finalización del imperio bizantino, mal llamado así, porque es una germanización del nombre, en realidad era el imperio romano de Oriente, se establecería esa forma de uno de los puntos clave, Bizancio, la Roma oriental, es decir, Constantinopla, Estambul, estaría cortada la ruta a través de esa realidad donde, bueno, pues 1453, es decir, a mediados del siglo XV, tendría esa realidad donde la ruta de la seda, si no había ya previamente y la había una presión para buscar otros cauces y otras rutas hacia nuevos mundos, sobre todo habiendo conocido las Islas de las Especias, que era importante para el mantenimiento y conserva de los alimentos y de todo esto, pues el corte definitivo en 1453 de Constantinopla y por la toma por los otomanos, evidentemente impulsó a los países occidentales, a los países de cultura cristiana, a tratar de hacer una ruta que evidentemente sabían que la Tierra era redonda, sabían más o menos la forma de la Tierra, cuánto medía, más o menos, y por eso tenían la dificultad de saber que por el otro lado se podía ir, pero era un viaje demasiado largo. Por eso seguimos siguiendo la pista junto a una arqueóloga mexicana y un medievalista español. Descubrirán, gracias a un antiguo mapa mundi, tras viajar por medio mundo, enfrentándose a terribles pruebas, un trascendental secreto oculto durante siglos. La Orden del Temple alcanzó las costas americanas antes que Colón, sepultando allí un inquietante secreto. Es un tema interesante porque, dejando de lado las teorías más fantasiosas, está claro que la Orden del Temple sacó un beneficio colectivo de su participación en las cruzadas. Eso es cierto. Y también es cierto que hubo un concuminato entre el papado y Felipe IV, rey de Francia, no otros Felipes IV del mundo, a la hora de establecer la relación con el dinero y con el poder. También es cierto que resulta sorprendente que desde el ámbito de la Compañía del Temple pusieran el foco en puertos de la fachada atlántica, como La Rochelle, que será conocido en la época de la Segunda Guerra Mundial como base de los submarinos Manada de Lobos y Wolf de los nazis en su proyección hacia el Atlántico Norte, para tratar de destruir los convoyes de la Marina anglosajona. Resulta sorprendente porque la mayor parte del negociado que tenían los templarios era respecto a puertos, conexiones, también letras de cambio, ser los banqueros de medio mundo conocido para con las rutas del Mediterráneo, sobre todo teniendo en cuenta antes de el final del siglo XIII, teniendo en cuenta la relación de tránsito de cristianos hacia Tierra Santa, todavía quedaba el condado de Edesa, que fue el último a caer. Pues la idea era que el comercio se hacía ahí dentro. Por eso sorprende algunos ribetes, más allá de lo folclórico y Baphomet y muchas cosas culturalmente sorprendentes, pero que no dejan de tener ninguna importancia, más allá de un tema de Jacques de Molay, aquel de infausto Viernes 13, a la hora de proyectar el futuro. Se dice, precisamente, que esa desaparición de una serie de barcos, algunos acabaron apoyando 10 años después, en
La batalla de Bannockburn fue en 1314 precisamente, y la independencia formal, después de una serie de batallas, porque no fue exactamente ese momento, la independencia de Escocia fue en esa época, 1324, con apoyo de algunos elementos de los templarios que salieron del continente europeo y se refugiaron en Escocia. Hay también otra vertiente de algunos barcos que se sabe que llegaron a Portugal. Y también hay luego misterios, porque ya empieza la idea de que una serie de barcos salieron a alta mar y desaparecieron en la bruma. ¿Puede ser algo de esto respecto al ámbito de la navegación que tenga que ver con los marcos y la cripta y todo esto de esta campana de bronce del siglo XIV, que evidentemente es uno de los elementos más importantes del barco en el siglo XIV? Una etapa en la que evidentemente había habido navegación de cabotaje. La navegación de cabotaje es la que va por alrededor de la costa, siempre en una proximidad, sin salirse de... aunque evidentemente teniendo una distancia, la que sea, pero siempre sin separarse demasiado. El distinto en el ámbito del Atlántico, por eso costó tanto el aventurarse. Por eso también podemos entender que pudo haber algún barco que desapareció en medio de la tormenta y que tal vez apareció en América, de fenicios, romanos, con alguna monedita que ha quedado como resto, algo, pero evidentemente no es algo buscado, porque los barcos estaban para moverse cerca de la costa. Y por lo tanto, esta relación con los viajes de larga distancia era algo pues complicado, incluso para los supuestamente primeros barcos que hicieron este viaje, no de cabotaje, porque cabotaje sería lo de los vikingos, yendo del ámbito de Noruega, Dinamarca, hacia las Islas Feroe, Islandia, Groenlandia, y luego ahí la famosa Vinland, y en todo este embrollo de Terranova, el ámbito de la fachada atlántica de Canadá, incluso Maine. Bueno, pues eso evidentemente entraría un poco forzadamente, pero entraría dentro de una cierta definición de cabotaje. Pero pasar por el Atlántico, como se supone que hizo Colón, a través de 1492, con la Niña, la Pinta y la Santa María, a través de Canarias y a partir de ahí hacia el Caribe, eso es una lucha titánica contra los elementos. Y se supone que ese fue el primer momento porque previamente nadie estaba capacitado. Pero ahí está el mito. Se coge la idea con una especie de piedra que cuando no había sol, es decir, en tinieblas, y los drácars se movían a través del mar con esa piedra como una especie de brújula. Han querido ver algunos. Incluso a través de los templarios, no solamente con un aspecto religioso, sino también como en la época post-imperial, del Imperio Romano de Occidente, los mecanismos que, por ejemplo, la escuela de Bagdad y la propia Alejandría, como la biblioteca que subsubió al Imperio Romano, en épocas como, por ejemplo, la de Hipatia. Bueno, pues en esa película maravillosa de Alejandro Amenábar. Bueno, pues había reductos que luego se arabizaron para ser reservorio de conocimiento occidental, griego y romano, que luego volvió en la época bajo medieval. La alta edad media sería hasta el año 1000 y la baja edad media sería entre el año 1000 y el 1500 aproximadamente. Y por lo tanto ahí estaría la forma de establecer esa idea de que tal vez los templarios fueron conscientes de cierto conocimiento, ayudó para la navegación, y que tal vez pudieron llevarse tesoros y circunstancias a el otro lado del Atlántico para escapar de la persecución. Y este sería el trasfondo de este libro, de La Última Cripta, que lo leí con cariño, a pesar de que he de reconocer que no me ha dejado gran pozo, por lo menos
desde el momento actual, que hace ya bastante que lo leí. Pero bueno, es un libro sugerente y sugestivo en esta breve reseña que tiene aquí detrás de La Última Cripta. Por lo tanto, a todos los que hayan estado interesados en el relato que he tratado de sintetizar para captar el interés del espectador, sin duda tienen en esta una opción grata de lectura. Y por lo tanto, recomendable. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti helpean.